Lidia, ¿verdad? En el bautisterio. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 11 dice: zarpamos de Troas y navegamos recto hacia Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, donde nos hospedamos en Cabala, la antigua Neápolis. Pablo y Silas y los demás llegaron juntos y ahí desembarcaron. De ahí, dice, fuimos a la colonia romana de Filipos, que es la ciudad principal del distrito de Macedonia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de tela de púrpura, de la ciudad de Teatira, nos escuchaba como una adoradora del Señor. Pablo y Silas sabían que en este lugar no había, para una sinagoga se necesitaban 10 judíos. Entonces no habían 10 hombres judíos en esta ciudad. Entonces, como no había sinagoga, que era la costumbre de Pablo, vemos en Tesalónica, vemos en Berea, vemos en los demás lugares, en Corintio y en Atenas, que Pablo iba a la sinagoga y después a los gentiles. Pero como aquí no había, el río era un lugar de oración, de reunión, donde se juntaban las personas a orar. Y mientras estaban aquí, había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Entonces la púrpura, los vestidos de púrpura los usaban los emperadores, la gente que trabajaba como en el Congreso, los senadores. O sea, Lidia era una vendedora de marca rica, era como la de Louis Vuitton, ¿verdad? Moderna, de aquellos tiempos. Lidia era una mujer adinerada. Entonces, mientras Pablo estaba hablando, dice que Dios le abrió su corazón para que ella recibiera. Y ella dijo: si soy digna, posa en nuestra casa. Recibió al Señor, pero no solamente ella, sino toda su casa. ¿Quién era su casa? Su familia, sus hijos, sus trabajadores, la gente que trabajaba con ella, los siervos que tenía para con ella. Entonces imagínense, toda esa gente. Lidia era una mujer no solamente pudiente, pero era una líder espiritual de su casa. Era una líder, y dice que ella abrió su corazón, el Señor le abrió su corazón, y ella recibió al Señor y fue salva y fue bautizada en este río. Entonces, ella estaba tan agradecida con Pablo y Silas que le dijo: si soy digna, o sea, si verdaderamente ustedes creen que Dios perdonó mis pecados, que Dios me salvó, entonces llévenme, vénganse a mi casa a hospedarse. Entonces, Pablo y Silas como que no querían en un principio, pero fueron a su casa y se hospedaron. La primera mujer que fue salva en Europa, la primera persona fue una mujer. Entonces vimos aquí Lidia, vimos en Tesalónica que muchas mujeres pudientes. Vimos en Berea que muchas mujeres pudientes se convirtieron al Señor. Vimos en Atenas Dionisio el Areopagita y Dámaris. Entonces vemos cómo mujeres en Europa, no solamente los hombres, pero las mujeres también abrieron su corazón al Señor Jesús. Entonces vemos que la mujer en el Nuevo Testamento, Pablo le da mucha importancia y relevancia. Entonces Evodia y Sinti, que eran mujeres que también servían al Señor. Pero Pablo y Silas, cuando llegan aquí, Lidia toca su corazón el Señor. ¿Quién puede abrir nuestro corazón sino el Espíritu Santo? La Biblia dice en Isaías, en Ezequiel 36, 26, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré corazón de carne para que guarden y anden en mis estatutos. Entonces, cuando no tenemos a Jesucristo, tenemos un corazón de piedra. Estamos endurecidos. El pecado endurece a la persona hacia la maldad. Pero cuando Cristo viene, pone un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón obediente. Por eso el Evangelio trae transformación. El Evangelio cambia, gloria al Señor. Dios hace una metamorfosis. Por eso Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios hace una transformación en nosotros. Ya no podemos ser iguales, ya no podemos ser los mismos. La gente dice: ¿te lavaron el coco? No, me lavaron completito. Porque Dios no hace nada a medias, Dios hace la obra completa. El que empezó la obra en nosotros la va ¿qué? Perfeccionando. Filipenses 1:6, ¿no lo dice así? Entonces vemos cómo el Señor usó a Pablo aquí. Ahora, vimos ahorita en la ciudad de Filipos lo que pasó. Lo metieron preso, le pegaron una paliza.
Entonces, si Pablo hubiera sabido que todo lo que pasó en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas y en Corintio, todo el fruto, todo el resultado, Pablo hubiera dicho, valió la pena. Pero la bienvenida que recibió en Filipos fue golpiza, prisión y lo corrieron. ¿Ustedes saben el corrido de Pablo? Pues de aquí lo corrieron. Este fue el corrido de Pablo y Silas, los corrieron de aquí. Aquí se inventaron los corridos, ¿verdad? Pablo y Silas fueron corridos de aquí, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo y Silas se dejaron usar por el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Este río existe aquí. Históricamente nos enseña que Pablo y Silas pasaron por aquí. Una mujer llamada Lidia, ahí estaba un hotel, no sé, sabemos si su casa dónde estaba, pero cerca de aquí vivía, muy pudiente. Entonces mujeres pudientes también se entregaron al Señor, sirvieron al Señor. Dios no hace acepción de personas. Las religiones separan a la mujer. Los musulmanes, la mujer no vale. El catolicismo, la mujer no puede ser sacerdota. La Asamblea de Dios es la única organización evangélica pentecostal donde hay más mujeres ministras que cualquier otra organización. Entonces, muchas iglesias no permiten a la mujer. Cuando Jesús dijo, ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego. Todos somos uno en Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo limpió tanto al hombre como a la mujer. Dios no hace acepción de personas. Pero la religión quiere menospreciar. Y vemos que Cristo le dio valor a la mujer. Pablo le dio valor a la mujer. Y vemos mujeres en ese recorrido que vinieron a Jesús también. Entonces, mujer, eres importante. Tú vales para el Señor. Así que nadie te menosprecie, ¿verdad? Hay una historia de una mujer en una de las islas del Asia. En ese tiempo, cuando una mujer, los dotes se compraban por vacas, ¿verdad? El hombre que quería comprar una mujer tenía que dar 2 vacas por una mujer. Entonces había una mujer que ya estaba entrando en los 30 y se sentía como, caminaba con la cabeza agachada, decepcionada, porque nadie le daba valor. Sus hermanos y su papá decían, de perdida deben una vaca, porque lo mínimo eran 2 vacas, ¿no? Pero llegó un extranjero al pueblo y la miró y le gustó y dijo, yo me quiero casar con esa mujer. Y fue a pedirla y el papá dijo, dame una vaca. No, yo te voy a dar 5 vacas por ella. Entonces imagínese la conversación en el pueblo, en el mercado. ¿Y a ti cuántas vacas te dieron por ti? No, pues 2, no, pues 3. A mí dieron 4. Imagínese. Ahora, ella le dieron 5 vacas. Ahora esa mujer que caminaba con la cabeza hacia abajo, se sentía que no valía, menospreciada, ahora caminaba con seguridad. Ahora se sentía que era valorizada. Ahora se sentía que sí tenía un valor. Y cuando uno sabe quién es en Jesucristo, cuando nosotros sabemos quiénes somos, hermano, no tenemos por qué andar agachando la cabeza ni sentir vergüenza. Caminamos con seguridad. Yo sé en quién he creído. Amén. El hombre, la mujer que vive de rodillas delante de Dios puede vivir delante de pie sobre cualquier hombre y circunstancia. Pero si nosotros no sabemos vivir delante de rodillas del Señor, a cualquier santo nos vamos a hincar. Así que Dios nos ha dado valor. Pedro dice, fuimos comprados no con oro, ni plata, ni piedras preciosas que heredamos de nuestros padres, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús nos dio un valor a nosotros. Antes no valíamos, ahora valemos. Él nos dio el valor. Ahora somos un diamante. Antes estábamos bruto. Éramos diamante bruto, ¿verdad? Pero el Señor nos está puliendo y nos está dando el brillo y el valor. Como un diamante tiene mucho valor. Y el Señor nos ha dado ese valor. Lidia era una mujer pudiente, sin embargo, aquí recibió a Jesús, porque tener a Cristo es tenerlo todo. Usted puede tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Así que el tener a Cristo es tenerlo todo. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque el evangelio llegó a Lidia, llegó a los gentiles y Señor nos alcanzó hasta nosotros.
Nosotros, Señor, hombres y mujeres que hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo Jesús, estamos en este río, Señor, donde tú, Señor, tocaste a Lidia, a su familia, a su casa, y la iglesia de Filipos nació. El libro de los Filipenses, Señor, aleluya, a esta iglesia se le escribió esa epístola, esa carta, ese libro a los filipenses, la iglesia del gozo, la iglesia de la alegría, la iglesia del regocijo, porque ellos sabían, aleluya, Señor, que nació de prisión, nació de golpe, nació, aleluya, de humillación y vergüenza, pero después fue la iglesia gozosa. Gloria al Señor. Quizás pasaste por muchos desiertos, humillaciones, vergüenza, pero el Señor ahora te trae al gozo y al regocijo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no alabamos?